cuál es el proceso que Dios va estableciendo en cada uno de nuestros corazones, que va estableciendo en cada uno de nuestras vidas, y cómo Dios va preparando el poderle alabar, el poderle glorificar su nombre, y lo que en el libro de los Salmos, este hombre que Dios le habló, decía en Salmo 119, 17: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Yo creo que son dos anhelos de los cuales usted y yo deseamos y queremos. Amén. Queremos vivir para el Señor, ¿estamos de acuerdo? Amén. Pero que vivir para qué, ¿cuál es el propósito de Dios para que nosotros vivamos? Uno de los propósitos para que usted y yo vivamos es que guardemos su palabra. Ese es uno de los propósitos de Dios, por los cuales trae vida a nosotros, y que podamos vivir ¿para qué? Para guardar su palabra, amados. Amén. Para guardar su palabra. Eso lo tienes que entender en tu mente, en tu corazón, y que podamos guardar su palabra siempre. Después dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiere decir que si Dios, el Espíritu Santo, no es el que nos abre el entendimiento para poder ver el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, no sucede nada. Y todo es un proceso en el cual usted y yo, amado hermano, amada hermana, entramos. Tenemos que prepararnos. Había una preparación especial en la cual Dios había ordenado de cómo se tenía que acercar a Él en un holocausto. Todo lo que hacemos, hermanos, en oración, desde el principio de las clases, oración, es todo un proceso como Dios va metiendo en nuestro corazón para poder recibir su palabra. Amén. Esa es una realidad. Por eso es importante que usted y yo pongamos atención a la alabanza, a la oración, y es Dios llenando nuestro corazón, dirigiendo nuestro corazón, amados hermanos. ¿A qué? Hacia Él, para que cuando la palabra de Dios sea expuesta, cuando la palabra de Dios usted y yo la escuchemos, caiga en tierra fértil. Amén. Entonces es una preparación. Cuando uno abre su corazón, cuando uno abre y está en ese proceso de orar a Dios, de tener esa comunión, después viene un gozo y le alabamos. ¿Usted por qué le alaba a Dios? Es una pregunta. No voy a predicar, ¿Usted por qué le alaba a Dios? A Dios se le alaba por agradecimiento a lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Es una ofrenda, es un fruto que nosotros traemos porque estamos contentos, estamos gozosos de lo que Él está haciendo, interviniendo en nuestras vidas. Amén, amados hermanos. Amén. Pero eso, el corazón necesita ser llevado y necesita esa preparación. Amén. Esa limpieza, que no estorbe nada para poder alabarle. Y pues bien, el día de hoy yo no voy a compartir la palabra de Dios. Amén. Pero sí lo va a hacer nuestro pastor Héctor. Y darle un fuerte aplauso a Jesucristo por la vida de nuestro pastor Héctor. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy el Señor trae un mensaje para cada uno de nosotros, pero antes cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más delante de ti estamos agradeciéndote, Señor, el tiempo que tú nos permites estar aquí en los pámpanos de Cristo, reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tu presencia se ha manifestado en este tiempo, Señor, desde la oración, alabanza, Señor, pero también quiero que tú vengas y hables, me utilices, Señor,
me uses, Padre, para compartirles este mensaje que tú tienes hoy para cada uno de mis hermanos y para conmigo mismo, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Padre, y que cada uno, Señor, dejemos atrás toda distracción, Señor, y que estemos atentos, y que venga la sabiduría de lo alto, y que nos abras el entendimiento a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el tema de hoy se llama: somete tus emociones y reacciones en manos de Dios. Siempre les comparto y les digo que antes de poder yo compartirles el tema, pues a mí me tiene que edificar, a mí me tiene que llenar, para que yo así lo transmita. ¿Por qué? Porque hay veces que actuamos sin consultar a Dios, actuamos y vienen nuestros problemas, y vienen nuestras situaciones, y es cuando le pedimos a Dios, pero ya después de haber actuado, de haber querido hacer todo bajo nuestra propia sabiduría. Y es importante que cada uno de nosotros sometamos esas emociones y las pongamos en manos de Dios. Vamos a tener muchas citas bíblicas, entonces hoy sí vamos a usar la Biblia rápidamente para que nos dé tiempo. Entonces, cuando no queremos actuar de la forma de esto lo puedo resolver yo, tomamos decisiones a la ligera, y que a la ligera nos llegan pruebas, nos llegan problemas y tantas cosas que luego decimos: Señor, ¿en qué fallé? Muchas de nuestras reacciones terminan generando conflictos en nosotros mismos, pero también en las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y qué más pasa en la gente que está a nuestro alrededor? Siendo que son las personas que amamos, que queremos, y es nuestra familia. Parece que se sale de todo nuestro contexto, de todo el control que nosotros tenemos, y es cuando no hemos sometido todas nuestras emociones a Dios. Si nos hiciéramos una pregunta antes de tomar cualquier decisión, por insignificante que sea, por pequeña que sea, y nos haríamos esta pregunta: ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Te imaginas que cada situación, como te lo comento, sencilla, ¿qué haría Jesús? Imagínense la sabiduría que nos llegaría, ¿no? Dejar que Dios obre a través de nuestros pensamientos. Pareciera que todo esto se sale de nuestra previsión y después no podemos controlarlo. En el caminar del ministerio que he tenido, de andar en los grupos y en las casas de restauración y todo, una vez un joven me escribió y él se refería a sus reacciones airadas, de enojo, en los cuales él destruía todo a su paso. Él destruía todo. Y a veces él decía: ¿qué hago? Porque me enojo. Y todo lo que encuentro en mi casa lo despedazo.
Y en la calle hago lo mismo. Bueno, con el efecto de las sustancias, ¿no? Dice, porque me buscan pleito y hago desastre en medio. Y yo le contesté y le dije, mira, lo material no importa, pero has destruido algo más valioso. Más valioso. Y él se me quedó viendo y me decía, si estoy endeudado por todo lo que he hecho. Le digo, lo más valioso, has destruido tu familia, has destruido tu entorno, en lo espiritual, en lo emocional, has destruido más cosas que tienen mayor valor. Y él reaccionó y me dijo, eso no lo había pensado. Le digo, pero bueno, le digo, todo lo material vas a tener que trabajar para pagarlo. Y me dijo, ya estuve detenido, ya estuve un tiempo en Almoloya por haber destruido y no pagaron. Le digo, bueno, eso es parte de... Le digo, pero ahora lo que tienes que pagar es la restauración de todos los que están a tu alrededor, a tu lado. Y nos ha pasado, yo creo que a muchos, que hemos tomado decisiones destruyendo todo. El obrar sin control obedece en muchas ocasiones a una reacción biológica descontrolada. Todo es fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra mente, fuera del alcance de lo que Dios quiere en nuestras vidas, sino al contrario, viene el diablo y nos usa. Y qué fácil es, nos dejamos llevar. Es la forma como percibimos todo nuestro alrededor. Encontré un artículo de una persona, de un especialista, y él en una investigación demostró que en las primeras milésimas de nuestro pensamiento, no solo comprendemos inconscientemente de qué se trata, sino decidimos de que si nos gusta o no nos gusta. ¿Y esto qué quiere decir? Que no pensamos lo que estamos haciendo, sino reaccionamos por instinto. Y esto presenta que nuestra conciencia no solo sea la identidad que vemos, sino una opinión en particular. Cada quien ve la situación o el problema como lo vayamos dando, como sea nuestra forma de pensar, de la experiencia que ya hemos tenido, ¿no? Pero ahora nuestras emociones tienen una mente propia, una mente que puede sostener puntos de vista con bastante independencia de nuestra mente racional. Esto lo estoy hablando como introducción. Una mente racional, o sea, una mente de hombre, una mente que nada más está limitada a lo que podemos tener nosotros a nuestro alcance. Pero la buena noticia que aprendemos en las Escrituras es que todos nosotros, por encima de la reacción biológica, emocional, de nuestro cuerpo, de nuestra carne, podemos controlarlas. Y les puedo hacer esta pregunta: ¿de qué manera podemos controlarlos? Cuando sometemos nuestras emociones en manos de Dios. Y esas emociones que podemos poner en manos de Dios cuando nos sometemos a Dios, pues es que Él obre en nuestras vidas. Nuestras relaciones
tribulaciones evidencian si hemos sometido realmente nuestras emociones a Dios. Y podemos ver Proverbios 12:13 en sus Biblias. Vamos empezando. Que nos dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Debemos de entender que si nosotros pertenecemos al grupo de los justos, vamos a salir de esa tribulación, de ese problema, de esa angustia, porque ya no debemos de ser impíos, porque somos hijos de Dios. Y debemos de entenderlo así, que debemos de estar en el lado de los justos. Y ahí mismo Proverbios 13:16 nos dice, 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necesidad. Entonces, debemos de ser prudentes, ya no actuar en el mismo momento que está viviendo la situación difícil, el problema, la angustia, sino debemos de ser prudentes, esperar, saber en qué vamos a actuar, cómo debemos actuar, con la sabiduría. Pero ¿a dónde tenemos que obtener esa sabiduría? ¿Y a través de qué? ¿Dónde está la sabiduría? ¿En dónde? Amén. En eso es donde tenemos que actuar. Ahí es donde tenemos que ver cuál es la solución a cada una de esas situaciones en que nos enfrentamos, a cada una de esas pruebas, porque a veces las pruebas vienen y las reprobamos, pero nos está diciendo: todo hombre prudente procede con sabiduría. Ya lo demás va a seguir igual, y después de ser un problema chiquito va a ser un problema inmenso. Pero debemos de actuar con esa sabiduría. Cuando no sometemos las emociones a Dios, lo ponemos de manifiesto con nuestros pensamientos y acciones. Porque podemos ser rebeldes en cualquier situación. Pues ahí, que solito se resuelva. Y te están hablando y te están diciendo: tienes que solucionar este problema, tienes que ver cómo tienes que darle salida. No, y yo no lo hago. Hacemos hasta berrinche, aunque ya no somos niños, pero hacemos berrinche. Amén. Proverbios 15:2 lo ponemos de manifiesto con nuestros pensamientos y acciones. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Hablará sandeces. ¿Qué significa sandez? Cosas que no debemos de decir. Entonces no debemos de perder la sabiduría del Señor. Debemos de ser sabios, esperar el momento justo para reaccionar. Lo digo en reacción, no en acción, porque la acción luego te lleva a actuar sin pensar. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, actuamos en reacción. Las emociones que no podemos o no hemos sometido a Dios toman control de
nuestras acciones y reacciones. A ver qué dice ahí en el mismo libro de Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántas veces somos tan necios, que no dejamos hablar a los demás? Ah, no, espérate, no, y tú, y aquellos siguieron. No dejas hablar. Y aquí nos está diciendo: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Entonces nos está dando la enseñanza que debemos de escuchar a todos. ¿Por qué? Porque después de que escuchas, te puedes tomar el tiempo para contestar y analizarlo sabiamente. No medir el alcance de nuestras palabras y reacciones demuestra que no hemos sometido las acciones a Dios. Esto nos lleva a que siempre contestamos o actuamos más allá del resultado que puede tener cada cosa. Y luego peor, cuando murmuramos. Yo les puedo decir, gracias a Dios tengo más de 30 años en el camino del Señor y he vivido muchas experiencias. Y una vez se suscitó en una iglesia. Y unos hermanos, usados por el mismísimo chanclas, diablos, satanás o lo que quieras, hablaron y murmuraron. Bueno, pues hasta ahí se quedó. Pero se lo comentaron a otro hermano. Y les digo hermano porque no quiero decir género. Y esta persona estaba muy cerca de los pastores. ¿Y qué creen que hizo? Después de la murmuración, le puso de su cosecha. Imagínense el problema mayúsculo que se hizo en aquellos tiempos. Aguas, de tener cuidado en lo que hablamos sin saber el resultado que vamos a tener, que se va a tener. Debemos de medir nuestras palabras. Si estás murmurando, primero pídele sabiduría a Dios si es lo que estás queriendo hacer o decir. Porque al final de este problema, los que iniciaron esta murmuración dijeron que lo hacían sin ofender a nadie. Y así nos pasa. No, pues es que yo lo dije, pero no era para ofender ni hacer tanto problema. Entonces hay que verlo. Eso les digo, fue dentro de la iglesia. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho afuera? En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia. ¿Y qué ha pasado? Se han destruido muchas cosas. Nos dice Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida. Manantial de vida. ¿Qué son manantiales? Donde sale agua, donde nace el agua
Y es ahí donde debe de ser nuestra boca manantial de vida. ¿Qué pasa? Pues que de nuestra boca tiene que salir bendición. Bendición a todos. Te ofenden, te agreden, bendice. Debes de darles bendiciones y a darte la vuelta. Violencia cubrirá la boca de los impíos. No, yo he oído que me da temor oír a mucha gente, a mucho impío, pero también lastimosamente lo he oído de hijos y siervos de Dios, que en vez de dar bendición, no, hombre. Y ahí mismo el versículo 13, ¿qué nos dice? 10:13. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Aguas con que seas y traiciones y hables atrás de los demás. En los labios del prudente se halla la sabiduría, debemos de ser prudentes. ¿Qué nos habla? Pues prácticamente de los frutos del Espíritu. Que todos nos debemos de saber que está en Gálatas, los frutos del Espíritu. Y ahí mismo en ese mismo capítulo, el versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar nuestros labios, en serio que a mí hay veces que me he quedado así, trabajo por soltar cosas que no debe de hablar mi boca. Me he quedado, y en el momento, Señor, dame de tu paz, dame sabiduría, dame entendimiento, porque es lo que tenemos que hacer. Ser prudentes. Y a ver, en el capítulo 18-21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, porque la lengua puede generar guerras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar vida, no muerte, sino dar vida con nuestra lengua. En esta enseñanza vamos viendo cómo tenemos que irnos sometiendo en nuestras emociones. Todos nosotros responderemos ante Dios por nuestras palabras y nuestras acciones. Yo creo que lo tenemos que entender, porque nos dice en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿What? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos dicho? Con nuestra boca, con nuestra lengua. Ya hablábamos de muerte y de vida por nuestra lengua, pero aquí nos muestra que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aguas, no maldigas a nadie. Y muchos de nosotros, bueno, algunos, hay palabras que no debemos de decir, aunque se oyen tan sencillas. Debemos de tener cuidado qué es lo que estamos diciendo.
pueden sonar a no ser groserías, a no ser malas palabras, pero condenado, mucha gente lo dice. Aguas, porque nosotros, lo que pides para otros, estás pidiendo para ti mismo. Hay que enseñarnos a hablar y ver el significado de cada palabra, por muy sencilla que digan, ay, es que eso no es grosería. Ojo, tiene significado. Es necesario someter nuestras emociones a Dios para tener el control de nuestras reacciones. Ya hablamos del tema de lo que hablamos. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos? Someter nuestras emociones a Dios nos permite tener otra perspectiva de la vida, incluso de las circunstancias adversas. Nos dice en Santiago 1, 2 al 4, Santiago 1, 2 al 4. Ahí está. No, Santiago 1. Ok. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ojo, cuando es la prueba. Cuando es la prueba y estamos en la situación, ¿estamos en gozo? Nos gozamos, ay Señor, gracias por la prueba, no, aquí estoy feliz y contento, te alabo y te bendigo. ¿Así estamos? No. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. ¿Quieres el 4? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí nos da la respuesta de cómo debemos estar en gozo, en alegría. Yo he pasado 1000 cosas, 1000 pruebas, 1000 situaciones. Y antes, ¿cómo me angustiaba? ¿Cómo me ponía? En serio, háganlo, inténtenlo y van a ver que Dios les va a dar la victoria. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué viene la prueba? ¿Por qué viene la prueba? La prueba viene de Dios. Y así vamos a estar viviendo, y así vamos a seguir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos un crecimiento y un desarrollo espiritual. Cada prueba nos va dando ese escalón más arriba. Pero tenemos que entender y confiar en que Dios es el que nos tiene que ayudar a salir adelante. Confianza, fe. Debemos estar entendidos que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ok? Mateo, si es necesario que tengáis que ser diferentes a pruebas. Ok. Entonces, también vamos a ver Mateo 5, 11 y 12. Ay, espero que me dé tiempo de terminar, porque sí está. Pero bueno, como dice el pastor, me regalarán unos minutos extras. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿A dónde va a ser esa recompensa, ese pago, ese premio? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
a ver todos y cada uno de los personajes bíblicos, lo que pasaron en todo su andar, en la vida de Dios, caminando y todo, mis hermanos, la prueba más grande que tú tengas no se va a comparar con ninguna de las que vivieron los personajes que fueron antes de nosotros, los personajes bíblicos. Cualquiera que quieras. Pablo, Job, y el que quieras. La Biblia nos muestra cómo vivieron, cómo fueron sus pruebas, y nosotros a veces los pellejitos de aquí nos arden y ya nos estamos quejando que queremos los que trabajan, llegamos a trabajar, queremos incapacidad por un mes. ¿No somos así de exagerados? Nada más uno. Y así, todo lo que vivieron nuestros pasados fue mucho más difícil que la vida de ahora. Rápidamente, y voy a hacer una comparación rápida. En aquellos tiempos no había caminos pavimentados, no había transporte como lo que hay ahora, no había luz, y ahí te va lo mejor, no había las medicinas o la tecnología que hay ahora. Imagínate, si tú hubieras vivido en aquellos tiempos, de que no te hubieras quejado, de que no hubieras sufrido. Entonces tenemos que entenderlo, que debemos de estar en un gozo aun cuando vienen momentos difíciles. No permitir que nada ni nadie nos robe la felicidad que Dios desea para nosotros. Las Escrituras nos enseñan que tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Te lo vuelvo a decir, mi hermano, las Escrituras, la Biblia, nos enseña que tenemos la capacidad para controlar nuestras emociones. Esta enseñanza es de muchas citas bíblicas, pero ¿por qué las estoy mencionando? Para que entendamos que todo lo encontramos en la Biblia. Todo está a nuestro alcance en la palabra del Señor. Es por ello que si no conocías alguna cita de estas o la habías leído, es para que Dios te está recordando el por qué debemos de someter nuestras emociones y nuestras situaciones difíciles, nuestras pruebas. Dije Santiago 1:8, Santiago 1:8. No siempre en las predicaciones pongo tantas citas, pero es porque hoy Dios quiere que recuerdes cada una de ellas y las tomes y las apliquemos en nuestro diario andar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy, Señor, como dicen, en los grupos dicen tablas y luego no sé qué más. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No te lo pregunto, pero tú sabrás cómo llevas tu vida. ¿Llevas esa inconstancia? Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se pongas el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué pasa cuando te enojas con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa?
con tu jefe y no le hablas más de un día. ¿Estamos entrando en pecado? Porque aquí no los dice. Aquí no los dice. Airaos. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿What? ¡Ay, Señor! Entonces, ¿qué fue? Las Escrituras nos enseñan que tenemos la capacidad de vencer sobre nuestras inclinaciones y deseos. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que resiste la tentación. Todos sabemos cuáles son nuestras tentaciones. No todos tenemos las mismas. No todos tenemos las mismas tentaciones. El diablo sabe a cuál puedes resistir y cuál no puedes resistir. Pero tenemos que entender, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Primero, para que entendamos bien el versículo. Doblemente bendecido. Doblemente bendecido el varón o varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que... Oh, Señor. Pues yo creo que todos queremos ser bienaventurados para recibir esta corona, ¿no? Porque si resistimos es porque obedecemos a Dios. El amar a Dios es obedecerlo, obedecer toda su palabra, ser santos como yo soy santo. Así, eso es lo que busca Dios, la santidad de cada uno de nosotros, porque eso es lo que refleja el amor que tenemos hacia Dios. Si nos sometemos nuestras emociones en manos de Dios, Él nos concede la sabiduría para saber obrar en cada circunstancia. Ahí mismo, en Santiago 1:5, nos dice por qué. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Te da un poquito de sabiduría? ¿Te da media sabiduría? No, aquí te está diciendo que te lo da en abundancia si tú se lo pides. Y nunca te lo va a reprochar, nunca te lo va a decir, es que ya te di la sabiduría. Y ya te di la sabiduría. Al contrario, Él te va a dar en abundancia. Te la va a dar todo lo que tú le pidas en abundancia. Someter nuestras emociones a Dios nos permite experimentar una vida plena. Una vida plena, que eso es lo que buscamos. La plenitud de ser felices, de ser agradables, de estar bien con el mundo y todo lo que vivimos. Porque eso es lo que todos queremos, ¿no? Nada más uno. ¿Tú no quieres vivir en plenitud? Proverbios 10:14, cuando sometemos nuestras emociones a Dios, hay unidad entre nuestros pensamientos y lo que hacemos.
Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Tenemos que ser sabios en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que ser sabios. Y yo tengo esta pregunta, mi hermano o mi hermana. ¿A qué horas tenemos que pedirle la sabiduría a Dios? Pues yo creo que desde la primera oración, desde que abrimos los ojos del diario, ¿no? O si hay alguno que hace oración en la madrugada, pues desde esa hora, Señor, lléname de sabiduría. Porque imagínense si andamos en nuestras actividades, en nuestro diario vivir, sin haber orado, pues que Dios nos, ahora sí como dicen en el mundo, que Dios nos agarre confesados, porque debemos de cubrirnos primeramente, de cubrirnos. Espíritu Santo, ¿qué más? El pastor lo hizo hace rato en la oración, para los que estuvimos en la oración. Efesios 6:10. ¿Qué más? Bueno, los que no, pueden consultar al pastor para que les digan las 4 coberturas que debemos de tener diariamente. Diariamente debemos de cubrirnos. Amén. Con ese versículo que nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh, Señor, gracias. Cuando sometemos nuestras emociones a Dios, aprendemos a escuchar antes de reaccionar. Y estábamos en Santiago 1:19 y 20. Tenemos que entender que debemos aprender a escuchar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¡Ay, Señor! ¿Cuánta paciencia necesitamos? ¿Cuánta paciencia necesitamos? Pues yo creo que mucha, ¿no? Y el 20 nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos enojamos. Y hace rato leímos que hablamos sandeces. Las emociones descontroladas dañan a las personas que amamos. ¿Cuántas veces nos hemos salido de eso y les hemos dicho: tú eres esto, ta? No, mi hermano, de hoy en adelante, bendícelos. Las emociones descontroladas no glorifican a Dios. Las emociones descontroladas no glorifican a Dios. Porque con cada emoción descontrolada hablamos y decimos, ya vimos lo que dijo lo que hace la lengua. La lengua da vida y da muerte. ¿Y cuántas veces, cuando no estábamos en el camino de Dios, y a veces también, ojalá y te mueras, y otras más, aguas, porque no debemos de estar haciendo eso? Eso no glorifica a Dios. Quien no somete sus emociones a Dios enfrenta crisis consigo mismo y en las relaciones con otras personas.
Quien no somete sus emociones a Dios se enfrenta a crisis consigo mismo y en relaciones con otras personas. ¿Qué significa eso? Pues que vas a crear rencor, odio, falta de perdón. Porque a ver qué nos dice en Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Y el 6, versículo 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues traen contienda y ¿qué va a pasar? Pues que se va a buscar lo que uno no tiene. Que los demás estén buscando hacerte daño y vengarse. El 12, no el 7, el 7, el 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. El 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. ¿Por qué creen que el libro de Proverbios se dice que es el libro de la sabiduría? Porque nos muestra cómo debemos de actuar, cómo debemos de dirigirnos, cómo debemos de caminar. Y el 20, versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Pues va de la mano con el del versículo que dice, de la abundancia de su corazón habla la boca, ¿no? Así, del fruto. ¿Ok? Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. ¿De qué te llenas? ¿De bendiciones o de pecado? Dios espera que sometamos nuestras emociones a Él. En esa esperanza que Dios tiene, en ese transformar, en ese cambio de nuestras vidas, nos muestra que en Efesios 4, 31 y 32, quítese de vosotros toda amargura. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos que quitar de nosotros? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo creo que nadie de nosotros tenemos esto. Nadie de nosotros. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora que nos dice Colosenses 3, 8 al 10. Son poquitas cosas, ¿no? Lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Pero ¿cuánto trabajo nos van a costar? No sé. Solamente Dios que lo puede quitar. Nosotros, cada uno no podemos. Ok, ¿qué dice el 8? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El que sigue: no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. El que sigue: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ya. Ese ya era. Entonces, regrésame al 10, así. Revestido del nuevo,
y el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De quién nos está hablando aquí? ¿De quién? Alguien lo dijo. Exacto. Así debemos de actuar, de cambiar, de transformarlo, dejar todo aquello que leímos: ira, enojo, ¿qué más? Maldicencia, blasfemia. Todo eso tenemos que dejar atrás. Ya no debemos actuar así. Tenemos que someternos a Dios, ¿no? Dios desea que perseveremos en la decisión de someter nuestras emociones en sus divinas manos. ¿Y cómo creen que lo vamos a hacer? Él desea, tiene deseo de que cada uno de nosotros seamos perseverantes, constantes, disciplinados. ¿Quién se acuerda de la enseñanza que dio el hermano Javier de la disciplina? Disciplina. Debemos de ser disciplinados para que nosotros podamos someter esas emociones, pero que ya no sean emociones de pecado, sino sean divinas, en manos de Dios, porque nos lo dice en Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahí está, tan fácil y tan sencillo. Si somos entendidos, ¿qué va a pasar? Vamos a adquirir la sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿De cuál ciencia estamos hablando? ¿De la ciencia del mundo? ¿Cuál es la ciencia de Dios? ¿Cuál es la ciencia de Dios? Pues la tienen en sus manos. La Biblia, la palabra. Esa es la ciencia de Dios. Hay que ser sabios, hay que ser entendidos. Entonces está comprobado científicamente que los ataques de ira, a pesar de tratarse de una reacción inconsciente del organismo, le hacen daño al cuerpo. ¿Pero de qué cuerpo está hablando? ¿Somos qué? ¿Parte del cuerpo de él? Entonces, todo eso le hace daño. Porque aquí estamos hablando de lo espiritual, de este cuerpo carnal. Pues ya sabemos que no nos ayuda para mucho. El corazón es uno de los órganos que más sufre. Las reacciones descontroladas, producto de nuestras emociones desenfrenadas, traen enormes perjuicios en las dimensiones física y emocional. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, muchas veces, o la mayoría, nos cansamos en lo espiritual. En lo espiritual nos traen, pero por los suelos. Aunque decimos, pues si llevé un día normal, pero todas nuestras aflicciones, nuestras pruebas, nos cansaron más. Estos ataques repentinos no deben confundirse con el mal genio. ¡Ay, es que yo tengo un carácter muy fuerte! ¿Sí? Eso no lo compares con todas tus situaciones que estás viviendo. Ahí les va. Dice un psiquiatra: son situaciones explosivas que no pasan por la conciencia, avasallan todos los sentimientos y no tienen ninguna forma de freno. El mal genio es una forma de funcionamiento que tienen las personas que en ocasiones es inapropiado, se caracteriza por la irascibilidad y puede hacer parte de su personalidad.
Entonces, nuestro carácter, no le echemos la culpa de todas nuestras angustias y lo que estamos viviendo, sino debemos de ver lo que Dios quiere para nuestras vidas y tenemos que pedirle sabiduría. Probablemente cada uno de nosotros enfrentamos situaciones en las que el producto de nuestras reacciones ha terminado haciendo daño a otras personas. Y no a otras, a muchas. Sin mencionar que cada uno sufre las consecuencias de todo aquello que ha pasado, porque no hemos sometido nuestras emociones a Dios. Entonces, de forma rápida, cuando se ven sometidas a una situación particular en la que las cosas no salen como queremos, tenemos ataques de rabia que terminan causándoles mucho daño físico y emocional y afectar a las personas que están en nuestro entorno. Pero cuando sometemos a Dios nuestras emociones, comenzamos a tener el control de nuestras reacciones y la calidad de vida personal, espiritual, comienza a cambiar. Eso es lo que debemos entender, que si nos sometemos a Dios en nuestras emociones, pues todo va a tener un control diferente. Ya no vamos a reaccionar como comúnmente lo hacíamos, diciendo que yo soy de mecha corta o a la primera reacción no, nomás dime, ay, bueno, hay tantos dichos. Las Escrituras nos han enseñado la necesidad de someternos al Supremo Hacedor. Nuestra forma de pensar y actuar, hoy es el día para tomar esa decisión. Hoy es el día que debemos de tomar esa decisión para someter todas nuestras emociones a nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos y vamos a orar.